diversas etapas tuviste que ver con todo el proceso de paz desde que se inician los primeros pasos de conversación a nivel regional con el grupo de Contadora y luego con el grupo de apoyo para una paz negociada en Centroamérica en contra de la tesis militar de la administración del presidente Reagan. ¿Cómo evalúas hoy todo aquel momento desde que arrancan aquellas primeras conversaciones para lograr un nivel de entendimiento en Centroamérica que evitara la regionalización de la guerra, hasta llegar en Guatemala a la negociación y la firma de los acuerdos de paz? Eddie, primero agradecerte la invitación para compartir algunas experiencias en este proceso de paz de aquellas décadas pasadas. A mí me tocó desempeñar, como a ti en su momento, el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores en un gobierno provisional y transitorio que buscaba el retorno a la institucionalidad democrática en Guatemala. En aquel entonces, el año 1983, pues Guatemala estaba señalada con sobrada razón como un país en que casi sistemáticamente se violaban los derechos humanos, que se guardaban ciertas formas democráticas, pero que los gobiernos se imponían con el uso y abuso del poder que ejercían. Cuando se dio la sustitución del general Ríos Montt, que pretendía, en mi criterio, prolongar un mandato que no era producto de las urnas, sino de un golpe de Estado, prolongarlo indebidamente sin llamar a elecciones, a una consulta popular. Se sucedió la sustitución por el general Mejía Víctores con el consenso y el apoyo de los comandantes del ejército. El propósito no era crear otra situación de prolongación de un régimen militar, sino era devolverle a los guatemaltecos su derecho a elegir a sus autoridades libremente, sin injerencia indebida del gobierno, y para reiniciar un reencuentro del pueblo de Guatemala con sus valores y con principios democráticos. Yo asumí a sabiendas de que la tarea era una tarea difícil, compleja. Guatemala estaba considerada a nivel internacional un país paria, pero acepté el reto cuando me lo propusieron con dos condiciones. Una era que yo iba a tener absoluta libertad de acción en la definición de la política exterior, con el propósito de lograr la paz en Centroamérica. Y otra, que iba a tener el acceso a todas las decisiones de carácter político interno para asegurarnos que íbamos a convocar a elecciones para una asamblea constituyente y posteriormente elecciones generales, para que el pueblo pudiera escoger sin injerencia del Estado, del gobierno mismo. Se me aceptaron esas condiciones. Tuve la suerte de que el general Mejía era un militar convencido de que el ejército tenía que regresar a sus cuarteles y que había que entregarle el poder a los civiles, que escogiera el pueblo. En esas circunstancias, yo inicié un trabajo, yo diría, de buscar consensos. No era fácil, había mucha polarización, teníamos el conflicto armado interno, la confrontación este-oeste, Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados. En todo caso, lo que hice yo fue, primero, visitar a mis colegas centroamericanos para poder tener el sentido de qué se pensaba en Centroamérica sobre la crisis que nos afectaba a todos. En El Salvador había una guerra civil, en Nicaragua pues
se había iniciado un movimiento de los grupos contras, apoyados por los Estados Unidos de América, para tratar de derrocar al gobierno sandinista. Costa Rica, pues ese país de gran tradición cívica y democrática, pues fluctuaba entre una y otra posición. Honduras estaba muy comprometida con la idea de una solución militar. Y yo dije, bueno, como ministro de Relaciones de un gobierno militar, porque era un gobierno militar, pero que tenía objetivos claros y definidos. Es decir, vamos a devolverle la confianza a la ciudadanía en el sistema democrático. Punto número 1. Y punto 2, nos vamos a jugar a fondo para evitar un conflicto militar generalizado en Centroamérica. Y ese fue mi trabajo. Después de visitar a mis colegas centroamericanos, hice visitas no secretas, pero discretas a los países de Contadora. Empecé por México, fui a Venezuela, fui a Colombia. Me puse de acuerdo con los cancilleres del proceso de Contadora y les aseguré que Guatemala iba a contribuir en ese proceso en una forma positiva y que íbamos a mantener una posición equidistante, que íbamos a hacer caso omiso de los problemas ideológicos y queríamos buscar una solución política democrática, política diplomática para solucionar los problemas de Centroamérica. Creo que causé una buena impresión en los cancilleres Bernardo Sepúlveda de México y Oreda Caicedo en ese entonces, después Ramírez Ocampo de Colombia, en fin, con los venezolanos, y empezamos pues con todo entusiasmo a participar. Proceso complicado, proceso que se prolongó por varios años, pero que tuvo una gran virtud. Nos sentó a todos a una misma mesa. Pudimos, los centroamericanos, con toda libertad, discutir nuestros problemas y buscar soluciones. Claro que había una política paralela a la de Contadora, que era la política que propiciaba a un sector, porque no era el gobierno Reagan como un todo, sino era un sector muy conservador y muy radical del gobierno de Reagan que buscaba una solución militar. Y en tu opinión, ¿había también grupos adentro de cada país centroamericano que simpatizaban con esa opción militar? Sin duda. Incluso en Guatemala había un sector del ejército que estaba convencido de que la solución era la acción militar. Desde un principio, cuando el gobierno americano invitó a Guatemala a participar en unos ejercicios militares en Honduras, que eran unas maniobras militares preparativas a una posible invasión militar de los 3 países del Triángulo Norte a Nicaragua, yo le hablé al jefe de Estado y le dije, bajo ningún punto de vista Guatemala puede ser parte de una acción, una aventura militar que va a costar decenas de miles de muertos, con un final que nadie sabe. Agotemos todos los medios políticos y diplomáticos para evitar un problema de esa naturaleza, de consecuencias incalculables. Entonces Guatemala me escuchó el jefe de Estado y a pesar de que algunos de sus comandantes le empujaban a tomar una decisión para participar en las maniobras, al final Guatemala agradeció la invitación, pero no envió. Se abstuvo. Y eso fue uno de los momentos claves para evitar la confrontación militar generalizada en Centroamérica. Las maniobras Aguastara 1, Aguastara 2, Pino Alto 1, Pino Alto 2, pues lo que buscaban era que el ejército de Guatemala, el ejército de Honduras y el ejército de El Salvador en esas maniobras se produjera en la frontera algún incidente que permitiera entonces una acción tripartita, respaldada por el sector militar americano que estaba convencido que esa era la solución para entrarle a Nicaragua.
se iba a provocar, creo yo así lo percibí, un incidente en la frontera que permitiera una persecución en caliente durante las maniobras. Y después se justificara pues la acción de Estados Unidos respaldando. Bueno, era una cosa que a mí me preocupó muchísimo y que Guatemala se las jugó, se abstuvo totalmente y se lo comunicó oficialmente a Honduras y a El Salvador, cuyos gobiernos vieron esa posición con cierto disgusto, porque ya se habían comprometido a una solución militar. Costa Rica ambivalente, pero la verdad es que Contadora ayudó mucho en eso. Y en el caso de Panamá, para esa época todavía tenía mucho peso. Pues mira, Panamá, El general Torrijos en la conducción de la agenda interna. mira, el gobierno de Panamá era un gobierno militar, pero era un gobierno que no estaba convencido de una solución como la que propiciaban los sectores radicales de la administración Reagan. Y aunque eran militares los que gobernaban en Panamá, mantenían una posición bastante equilibrada y se consideraron muy identificados con los otros 3 países de Contadora. Entonces teníamos pues el respaldo de 4 gobiernos de la región que eran facilitadores, eran simplemente los mediadores a solicitud nuestra, no nos la imponían. Y después Guatemala, que jugó esa neutralidad que posteriormente el gobierno del presidente Cerezo llamó activa. Yo nunca usé la palabra activa, sino neutralidad. Equidistantes, equilibrados, propositivos, buscando la solución política. Tú conoces mejor que nada que ese proceso fue clave para evitar ese conflicto militar en Centroamérica. Y se fueron dando los cambios internos en cada uno de los países. En El Salvador, pues el gobierno provisional de Álvaro Magaña, pues llamó a elecciones y ganó la democracia cristiana. Ganó el presidente Duarte. En fin, hubo un cambio, sin ninguna duda, muy significativo en la posición de El Salvador en relación al problema de la subregión. Guatemala, al mismo tiempo que participaba activamente en las negociaciones de Contadora, aceleraba el paso para la apertura política interna. Entonces se llamó a unas elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que pudiera reunirse para poder promulgar una nueva constitución. Las constituciones anteriores pues habían sido ya derogadas por los gobiernos militares. De hecho, el general Ríos Montt gobernó por decretos leyes. Y había que realmente dar un paso adelante y evitar los problemas del pasado. Se convocó a elecciones con una claridad política mediana. El gobierno no se iba a meter ni iba a respaldar a ningún partido. No se le iba a dar a nadie un privilegio. No se iban a usar los recursos del Estado para inclinar la balanza a un lado o a otro. A mi casa pues llegaban los dirigentes políticos a conversar porque... A ver si era cierto. Y yo les afirmaba que efectivamente no teníamos la intención de manipular el proceso. Queríamos que fuera totalmente limpio, libre y bajo la observación nacional e internacional. Y así se hizo. Fueron unas elecciones con una participación muy alta. Surgieron 3 fuerzas políticas grandes y otras no tan grandes, pero importantes. La Democracia Cristiana, la Unión del Centro Nacional y el Partido de Liberación Nacional, un partido conservador de muchas tradiciones, buenas y malas. Y fueron las 3 fuerzas que aglutinaron el mayor número de diputados constituyentes. Pero también participó el Partido Nacional Renovador, con una buena cantidad de diputados, el Partido Revolucionario, en fin, otros partidos
más pequeños. Afortunadamente, la Asamblea Constituyente empezó a trabajar bien, se contó con diputados de muy alto nivel intelectual, muy comprometidos en el cambio. Y el gobierno permaneció al margen, porque también de la Asamblea Constituyente llegaban a veces dirigentes a decir que qué pensaba el gobierno sobre tal tema, y se les decía claramente, ustedes son los constituyentes. Es decir, no quisimos meter las manos, evitamos meter las manos. Eso no quiere decir que no todos en el gobierno tuvieran esa actitud. Había gente que sí quería, pues en alguna forma, influir en determinada forma. La Asamblea Constituyente terminó sus funciones bien y entonces correspondía convocar a elecciones generales. Sucedió un fenómeno interesante. Primero, los constituyentes no querían que se convocara a elecciones generales precipitadas, decían, porque no querían disolverse. Perdona que te hable las cosas como yo las viví. Como yo las viví. Muy de nuestra cultura. Sí, y entonces querían prolongar el periodo de la constituyente, tal vez un año más o algo, y hubo que llamarlos a casa presidencial y decirles, miren, el pueblo ya merece tener el derecho de escoger a sus nuevos gobernantes. Y se fijó una fecha, porque no había resistencia para fijar una fecha. Después, muchos de los líderes de los partidos políticos me abordaron para pedir que el gobierno facilitara que las denominadas fuerzas paramilitares o autodefensa civil, que habían estado muy activas y que estaban organizadas porque habían sido un elemento importante para hacerle frente al esfuerzo de los grupos guerrilleros de la URNG, para que nosotros canalizáramos esas fuerzas organizadas a favor de determinado candidato. Y te puedo decir que todos desfilaron por mi casa. Y a todos les tuve que decir, esto es distinto, esto es diferente. O sea, querían que las PAC abiertamente favorecieran Ah, a un determinado candidato. pero no fue un solo partido. Todos. Todos. Perdona, hago esta, porque no pero, era la tradición que se buscaba el apoyo del gobierno. A la distancia uno lo ve como un asunto repudiable, pero una práctica común. Pues no era, es decir, así se había hecho siempre. Y entonces pues se les dijo que no. Y la verdad es que incluso llegaban con ofertas hasta en lo personal conmigo. Tú debías seguir siendo canciller. Ojalá ¿qué quiere? Yo les decía a mí, yo no quiero nada. Yo quiero unas elecciones libres y que entregar el poder, que esa es la decisión que tiene el jefe de Estado y el gobierno militar, de entregar el poder al que resulte electo. Bueno, no te quiero prolongar en estos comentarios, pero las elecciones fueron libres, invitamos a la comunidad internacional, vino la OEA, vinieron observadores de países amigos, de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea, en fin, de otros países de América Central y de América del Sur, y las elecciones pues fueron impecables. No hubo un solo recurso de impugnación de ninguno de los partidos. Ese es un récord. Y después, pues ya electo presidente Vinicio Cerezo, después de la segunda vuelta, porque ya era el nuevo sistema de, si no se lograba la mayoría absoluta en la primera vuelta, en vez de ir al Congreso para que el Congreso eligiera, pues se había determinado en la Asamblea Nacional Constituyente que hubiera una segunda vuelta, el balotage francés. Y en esa segunda vuelta pues quedó con una mayoría amplia, con un mandato popular suficiente, quedó Vinicio Cerezo. Y ahí se inició otra etapa. Hay que reconocer que Vinicio Cerezo continuó la labor que se había hecho en Contadora por parte de Guatemala y convocó a los presidentes centroamericanos a una reunión en Esquipulas
asistieron todos los presidentes, fue bastante exitosa la reunión, se lograron avances muy significativos. Contadora apoyó, pero no participó directamente. Bueno, uno de los hechos políticos significativos de Esquipulas I fue establecer a nivel internacional que el esfuerzo era integral en Centroamérica sin exclusión de Nicaragua, que era la tesis que el gobierno norteamericano había promovido, de cómo excluir a Nicaragua. Y lo interesante es que en esa primera reunión de Esquipulas afloran inquietudes y temores, digamos, de varios presidentes respecto de cosas que ellos consideraban no poder resolver solos a lo interno de sus países sin el apoyo regional de los vecinos. No es sino hasta Esquipulas II, como sabes, que ya se llega pues a un documento de compromisos, pero ese primer encuentro entre ellos, digamos, hizo aflorar esa dimensión de la importancia regional en que se podía apoyar cada uno de los países, si estábamos en sintonía, para ir resolviendo sus problemas internos, sobre todo en el caso de la confrontación armada en El Salvador, en nuestro caso, la situación propia de Nicaragua, en fin. Y es en ese ámbito en donde yo quería, bueno, si no hay ningún otro comentario de ese momento, saltarme a dos dimensiones ya muy próximas a lo que fue el envión de nuestro propio proceso de paz. Yo encontré en varias cancillerías, Fernando, aún siendo uno de los técnicos que fuimos apoyando todas estas reuniones, incluyendo las de contadora en alguna oportunidad, que había gente dentro de las mismas cancillerías que no estaban tan de acuerdo. Es decir, no sé cómo ponértelo, fue el liderazgo de ustedes el que tuvo que llevar casi a rastras a un funcionariado que por supuesto tenía que seguir instrucciones, pero que a regañadientes en algunos casos no veían la trascendencia de lo que se estaba buscando, sino que querían más bien responder, no sé, quizá a grupos internos de interés, quizá a una ideología prevaleciente que venía de décadas de autoritarismo. Pero ¿cómo percibiste tú? Miren, en las cancillerías siempre hubo sectores que se opusieron al avance de esos acuerdos de paz. Había resistencia ideológica, si lo ves en algún sentido, las presiones externas. En el caso, como digo, no era todo el gobierno de Estados Unidos, era un sector muy radical o muy conservador del gobierno de Reagan que presionaba. Pero sí te puedo decir que en general la comunidad internacional jugó un papel determinante. Europa fue determinante. Y precisamente ese esfuerzo que se hizo conjunto de los países de contadora, después el grupo de apoyo que ya era el Perú, era el Uruguay, era Brasil, entonces se fortalecía el esfuerzo de contadora. El apoyo de la Unión Europea, la Comunidad Europea en ese entonces
fue muy valioso. Y el Papa, el Vaticano, se jugaron a favor del proceso de paz y apoyaron no solo el proceso de Contadora, sino el esfuerzo de Esquipulas I y el Esquipulas II. Y por supuesto, dentro del gobierno de los Estados Unidos había también gente que simpatizaba con esta línea, con esta solución negociada que permitiera el reencuentro interno en cada uno de los países, como sucedió en El Salvador y en Guatemala, con elecciones limpias y la entrega del poder sin condiciones, porque esa era otra cuestión que se acostumbraba antes. Los gobiernos autoritarios, como tú dices, con cierto eufemismo, amarraban a los que habían sido electos, como sucedió cuando el Partido Revolucionario ganó las elecciones en 1966, que hubo un pacto con un sector militar y que se pusieron ciertas condiciones. Me recuerdo muy bien que hablando con el presidente electo Cerezo, yo le dije, bajo ningún concepto se les vaya a ocurrir a ustedes en la democracia cristiana ir a preguntar al gobierno saliente, al gobierno militar, sobre determinados temas. ¿Qué piensa? No, jamás. Esas tradiciones hay que superarlas para siempre. Nada de dejarse amarrar las manos. Bueno, una de las decisiones de Esquipulas II más importantes para dinamizar nuestro propio proceso de paz y seguir contribuyendo a calmar el agua en toda Centroamérica fue el compromiso de todos de crear a lo interno de cada país comisiones nacionales de reconciliación con, digamos, el mandato de ser una especie como de a la vez promotores, a la vez vigilantes de que esa agenda de pacificación por la vía negociada que se había logrado regionalmente se reprodujera nacionalmente. Como tú estuviste muy cerca de ese proceso, quisiera preguntarte, pues, si no fuera inconveniente, ¿cómo se organiza esa primera comisión que coordinó el cardenal arzobispo Quesada Toruño? Pues mira, yo desde muy joven fui muy amigo de la familia Quesada Toruño, de Fernando, el hermano del arzobispo cardenal, y con Rodolfo, pues, él bautizó a todos mis hijos y me unía a una muy estrecha amistad. Él me llamó a que lo asesorara o que lo ayudara. En fin, me dijo, vas a ser asesor específico. Esas cosas uno, con mucha buena voluntad, ayuda. Pero no fui el único. Estuvo el licenciado Mario Permut y jugó un papel muy importante Teresa Bolaños de Zarco, periodista muy connotada y una señora que me merece el mayor de los respetos, porque fue un factor sumamente importante en ese primer esfuerzo de reconciliación nacional para llegar a los acuerdos de paz. Los procesos fueron complicados, pero se fue avanzando, porque tuvimos varios gobiernos que hablaban de respaldar el proceso de paz, pero que en el fondo ponían un poco de freno. El caso del gobierno de Jorge Serrano, pues públicamente apoyaban el proceso de paz, pero a veces algunos elementos de ese gobierno hacían que las cosas se prolongaran indebidamente. Pero en todo caso, lo que sí fue claro es que había voluntad política de los sectores sociales representativos de Guatemala. Y creo que había en ese entonces un ambiente favorable a terminar esos 30 y tantos años de confrontación interna que habían costado, pues, decenas de miles de víctimas,
y que habían costado el desplazamiento de poblaciones indígenas del altiplano, en fin, esos movimientos hacia de refugiados hacia México, los problemas económicos, etcétera, que todos sabemos, pero que tal vez las nuevas generaciones que no vivieron esa época no entienden qué sucedía. Era un problema en que todos queríamos realmente enterrar el hacha de la guerra. Había sido una guerra cruenta, de baja intensidad, pero permanente por 33 años. Y yo creo que en ese esfuerzo que se hizo de los acuerdos de paz, había también elementos que contribuyeron a que las cosas caminaran. No solo los elementos internos, que eran los partidos políticos, la sociedad civil, la comunidad internacional, los propios Estados Unidos de América, que en alguna forma sí dieron el respaldo que negoció precisamente el cardenal Quesada Toruño con el apoyo de Tere de Sarco para que nos dieran los recursos para esas reuniones que se llevaron a cabo en México, unas, otras en el Ecuador, otras en Ottawa, en fin, en algunas de esas asistí yo, no a todas, pero sí asistí. Fue un proceso largo, extenuante, pero había voluntad política y se fue avanzando. Yo creo que todos los gobiernos, unos más, otros menos, hicieron lo posible para que se llegara a esos grandes acuerdos. Y te quiero contar una anécdota. A mí me correspondió, cuando fui presidente del Grupo de los 77, en las Naciones Unidas, yo era el embajador del gobierno demócrata cristiano en Naciones Unidas, hubo una reunión del grupo que yo presidía en La Habana, Cuba, el G77, que era una reunión sobre cooperación sur-sur. Aprovechando esa visita, se me acerca Ramiro Abreu, que tú conoces, que era el encargado del Buró Central del Partido Comunista de Cuba sobre el tema de América y básicamente Centroamérica. Y se me acerca en una recepción y me dice, mira, tú quisieras hablar con uno de los comandantes guerrilleros. Bueno, depende de quién, le dije. Yo, Fernando Andrade, con mucho gusto, pero yo no tengo ninguna representación ni ninguna facultad de parte del gobierno para sentarme a discutir asuntos y temas formales que corresponden oficializarlos en otra forma. No, esto es informal, etc. Para hacerte la historia corta, me reuní 7 horas con el Gaspar Hilón, Rodrigo Asturias, en la casa de Ramiro Abreu, en las afueras de La Habana. Y ahí hablamos de todo. Y ahí sentí yo que el gobierno cubano estaba ya convencido de que se debía llegar a un acuerdo. Fue más que evidente. Me recuerdo que Rodrigo Asturias iba a viajar a Praga y pues Ramiro arregló de que el avión se retrasó 6 o 7 horas del vuelo a Praga para que pudiéramos continuar la conversación con Rodrigo. Al día siguiente me llama Ramiro Abreu y me dice, ven, el comandante quiere hablar contigo. Ahí ya no le puse peros. Entonces asistí al Palacio Nacional de Cuba y tengo un testigo que me acompañó, que yo había invitado precisamente a este evento del Grupo 77, que era el embajador Francisco Villagrán de León, un connotado diplomático guatemalteco, al cual yo admiro y respeto mucho. Él estaba de embajador en la OEA. Entonces asistimos juntos a esa reunión con el presidente Fidel Castro, que también fue prolongándose, 6 horas fueron, y estuvo presente Ramiro Abreu. Y ahí hablamos de los procesos de paz en Centroamérica. Entonces, cuento esto porque son temas que tal vez no han trascendido mucho, pero que fueron significativos. Y me llamó mucho la atención que cuando nosotros tratamos de despedirnos, porque teníamos que regresar vía México, pues las cosas no nos dejaban salir. Finalmente nos despedimos, nos paramos y para nuestra gran sorpresa,
Fidel Castro nos fue a dejar al aeropuerto, porque estaba realmente interesado en la conversación. Nos llevó a un salón VIP en el aeropuerto José Martí, y ahí todavía seguimos, y para que los pobres pasajeros que habían estado esperando 2 o 3 horas para abordar el avión no pudieran señalarlos como los culpables, nos llevaron al avión antes, y cuando entró el pasaje solo estábamos en la última fila. Cuento eso como una anécdota, tal vez me salí de lo importante, pero a lo que voy es que el gobierno de Cuba y Fidel Castro estaban convencidos de que la paz era necesaria y se podía lograr en Guatemala. Un tema quizá de detalle, pero importante para lo que vino después. Se especuló mucho en su momento que algunos miembros de la Iglesia Católica o de la jerarquía católica no estaban muy de acuerdo con la participación del cardenal arzobispo Quesada Toruño como coordinador de la Comisión de Reconciliación Nacional. En realidad, la historia se fue desarrollando de tal forma que ya era momento de que se iniciaran ya las propias negociaciones en tiempos del presidente Serrano, que nombra su primera comisión negociadora. Pero pues a nosotros, viviendo desde afuera en aquel momento, esa parte del proceso nos llamó mucho la atención. ¿Por qué habría, digamos, opiniones adversas a que Monseñor participara? Si es que en realidad... Mira, Monseñor hizo una gran labor. Realmente él estaba total y absolutamente convencido de que esa negociación debía tener un éxito y que él debía mantener una posición de equilibrio. Y así la mantuvo y se le apoyó en todo. Lo que sucedía es que sí habían sectores a nivel de gobierno y tal vez algunos sectores a nivel de Iglesia Católica que discrepaban con el papel que estaba llevando a cabo Monseñor Quesada. Y se pensaba que era mejor fortalecer el proceso con la injerencia directa de la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces, pues, el gobierno de Serrano facilitó de que la Secretaría General nombrara a unos funcionarios. Primero fue el doctor Vendrell y después fue Jean Arnaud, para facilitar el diálogo y la negociación. Yo te puedo decir que Arnaud hizo un papel diplomático excelente en la última etapa de la negociación. Pero se necesitó de la voluntad política, y hay que decirlo, el gobierno de Arzú tuvo la voluntad política de encontrar la forma de llegar a entendidos en los diferentes temas. A ti te tocó como ministro de Relaciones Exteriores esa tarea tan delicada que tuvo mucho éxito. Yo me acuerdo que estando yo de embajador en Londres, pues tuve el honor de asistir a la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996. Ahí estabas tú, no de testigo, sino de actor. Pero en ese trecho largo, afortunadamente, desde que, gracias a esas reuniones previas que has mencionado en México, en Ecuador, en Canadá, se pudo configurar una agenda que iba más allá de meros pactos militares. El cese al fuego, la entrega de las armas, la reintegración de la guerrilla a la vida civil, sino una agenda que cubriera aquellos temas de desarrollo y de desequilibrio interno que pudieron haber estado también al origen de la confrontación. Como fue a lo largo de
bueno, arrancando el proceso con el presidente Cerezo, después con Serrano, que, bueno, se le ocurrió una travesura a la mitad, con Ramiro de León, Carpio, y finalmente con Álvaro Arzú. Una cosa que, sobre todo fuera de Guatemala, asombra fue la consistencia con que se mantuvieron los objetivos estratégicos de la negociación. No sé cuál es tu sentir respecto a eso, pero a mí me parece que el haber abonado el terreno tan intensamente desde el origen, incluso junto con el grupo de Contadora, contribuyó a que cuando ya empezaran las negociaciones se tuviera más claridad de a dónde se quería llegar. Mira, la negociación de paz buscaba no solo el que cesara el fuego de las armas, sino la negociación buscaba una agenda de Estado. Buscaba un nuevo pacto social para Guatemala, para el desarrollo económico y social. Y tocó por eso todos los temas. Hay una agenda ahí que incluso está inconclusa, que no se cumplió, desafortunadamente, que habría que actualizarla, modernizar a la luz de las nuevas circunstancias nacionales e internacionales, pero hay que continuar con ese propósito, con esos objetivos tan claros que se tenían. Después, desafortunadamente, por diferentes razones, se fue postergando el cumplimiento de los acuerdos de paz en su totalidad. Se lograron muchos avances, pero al final quedaron temas pendientes. Y esos temas pendientes, las nuevas generaciones de ciudadanos guatemaltecos, la población representada por los distintos sectores, tienen esa tarea por cumplir. ¿Hay algún momento álgido que recuerdes de las distintas etapas, momentos difíciles que se vivieron? Bueno, más allá de lo que ya has comentado, de una cierta renuencia interna de algunos mandos militares al esfuerzo de recuperación democrática. Pues hubo un momento muy difícil, casi ya en las vísperas de las elecciones generales. Esto fue a raíz de unos aumentos al pasaje del transporte urbano y otras cuestiones que resultaron en manifestaciones y violencia callejera, que algún sector militar consideró que era el momento propicio de parar todo ese proceso de retorno a la democracia. Y eso también se dio en una forma que nos preocupó muchísimo, porque hubo algún momento en que yo estaba en casa presidencial. Esto ha de haber sido, tú me pediste... O sea, pretendieron interrumpir el proceso. Interrumpir, sí, sí. Y entonces estaba yo en casa presidencial cuando entra un ayudante militar. Yo estaba con el jefe de Estado y con el jefe del Estado Mayor Presidencial, del jefe de Estado, que era el general Nuil. Y le dicen, hay un problema con las líneas telefónicas de 2 cifras. Y yo vi que la cosa estaba un poco difícil y se retiraron ellos a otro salón. Yo me quedé tomando un café y a media hora más tarde me dijeron, hay algunos teléfonos que no nos funcionan. Entonces me dijeron, creo que debía usted retirarse a su residencia. Miren, les dije, creo que el consejo de ustedes es lógico, pero no me voy a retirar. Si no les molesta, aquí voy a pasar con ustedes estos momentos difíciles. Como a la hora
se habían restituido las líneas telefónicas, pero sí hubo un intento serio de algún sector en connivencia con algún partido político que no quería las elecciones porque precisamente intuía o tenía la información de que iba a ser muy difícil que ellos pudieran ganar. Y entonces era posponer nuevamente el retorno a la democracia. Ese es el único momento que yo viví difícil. ¿Cómo crees que se pueda hoy, ante tan renovadas divisiones internas en nuestra sociedad y tanta incertidumbre, esa esperanza que sembraron los acuerdos de paz hace 20 años? ¿Cómo podemos retomar y revitalizar y recuperar ese entusiasmo de futuro que crearon los acuerdos? Mira, los acuerdos de paz fue realmente la culminación de todo un gran proceso en que participaron los sectores representativos de la sociedad de Guatemala. ¿Cómo podemos recuperar esa actitud y cómo podemos llevar a la práctica esas reformas que se pactaron, que se negociaron, que se acordaron? Bueno, claro que hubo un deterioro por varias décadas, deterioro político, hubo un desgaste, en fin. Pero el año pasado sucedió en Guatemala un fenómeno realmente extraordinario. Es decir, el pueblo se manifestó en las calles, en el Parque Central, casi espontáneamente. Los medios de comunicación social y la tecnología de las redes sociales crearon un ambiente que propició la participación de sectores muy representativos de Guatemala, sectores sociales, y para sorpresa de propios y extraños, ese movimiento civil, sin manipulación política de ninguna naturaleza, sin líderes nacionales que lo encabezaran, logró un cambio fundamental que llevó a una etapa totalmente diferente a las que se habían dado durante 30 años cuando regresamos a la democracia. Entonces, hubo un cambio de gobierno, hubo unas elecciones, el pueblo votó, obviamente, con todo entusiasmo a favor de una plataforma antisistema, y surgió el gobierno actual. Pero más allá de venir a analizar los pros y contras del gobierno y de sus proyecciones futuras, lo importante para mí es que esa ciudadanía que despertó y se manifestó vuelva otra vez a hacerse escuchar. Es decir, no se puede tirar a la basura ese esfuerzo nacional, que por cierto fue reconocido internacionalmente, no solo internamente, sino internacionalmente, como algo realmente ejemplar. Yo creo que la juventud y los sectores sociales de Guatemala tienen una responsabilidad compartida. Se lograron objetivos, pero el proceso debe continuar su marcha. La reforma, la depuración, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el devolverle la confianza y la certeza a la población, y sobre todo que no volvamos a las prácticas del pasado. Y para que eso no se repita, se necesita no solo hacer conciencia de los problemas serios que se están dando en el país, sino que se necesita de convocar a los sectores para que no solo estén vigilantes, sino que para que participen en fortalecer y en alcanzar los objetivos que se buscaron el año pasado a través de esa expresión popular que en mi criterio no se había dado nunca en la historia de Guatemala.
mensaje en particular que quieras enviarle a la juventud guatemalteca? Como sabes, cerca del 70% de nuestra población tiene 30 años o menos, la mitad tiene 20 años o menos. No vivieron las angustias y el rigor del conflicto armado interno, pero están, como bien lo has dicho, en una plataforma de futuro con muchas posibilidades de participación después de lo que ocurrió hace un año. ¿Qué le dirías a esa juventud a la luz de estos 20 años de la firma de los acuerdos? Yo creo que la juventud de Guatemala, a pesar de su renuencia a participar en política por esas malas experiencias que se han tenido, está consciente que no puede ser indiferente y permanecer al margen si de verdad queremos una nación con desarrollo económico y social y con institucionalidad democrática fuerte. Yo creo que los estudiantes, los universitarios sobre todo, participaron muy activamente en esas jornadas de protesta del año pasado y está latente. Lo que posiblemente va a ser necesario es continuar con una labor de concientización para que no se pierda ese entusiasmo y ese dinamismo que se demostró en las calles. Yo creo que todos, los jóvenes y los que ya no somos jóvenes, tenemos esa responsabilidad compartida. Tenemos un lindo país con un potencial de desarrollo muy grande y no podemos, una vez más, desperdiciar la oportunidad de tener una Guatemala distinta, diferente, una Guatemala en que se respeten los derechos humanos, en que se respete la dignidad de la nación, en que podamos convivir pacíficamente los guatemaltecos dentro de un ambiente de solidaridad y responsabilidad social. Ese sería el mensaje, pero va a depender de todos los sectores, también del sector político, porque con todos sus problemas y las críticas que le hemos hecho, pues hay políticos en Guatemala que pueden todavía aportar y las nuevas generaciones deben involucrarse en la política. No solo se debe criticar y señalar, que es necesario, sino que se debe participar. Si uno quiere exigir democracia y respeto a los derechos individuales y sociales, tiene esa responsabilidad. Un poco como aquello de no esperar, como dijo algún presidente de los Estados Unidos, que qué puede hacer el país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país. Y esa responsabilidad la tenemos todos. Excelente. Pues no sé si tienes algún otro comentario.